Saludo a las y el comisionado y damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta sesión extraordinaria a través de las plataformas digitales del INAI. Pido a la Secretaria Técnica del Pleno dé cuenta de las razones por las cuales se ha convocado a la presente sesión extraordinaria de este Pleno. Con su venia, comisionada presidenta, en primer lugar le informo que de conformidad con lo ordenado por el acuerdo de fecha 17 de mayo de 2023, dictado por el Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México y derivado de la sentencia emitida en el juicio de amparo 976/2022, se requiere a este instituto dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que del estudio de control ex oficio realizado a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el juzgado referido advirtió que el Pleno de este instituto puede realizar la sesión correspondiente con el quórum con que actualmente cuenta, toda vez que los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional a la parte quejosa se encuentran dentro de las facultades de este órgano constitucional autónomo. En el segundo caso, el Juzgado Sexto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México requirió a este instituto, mediante acuerdo de fecha 25 de mayo de 2023, sesionar con los 4 comisionados que actualmente integran el Pleno de este instituto y emitir la determinación ordenada en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 1018/2021. Lo anterior a partir de que dicho órgano jurisdiccional realizó una interpretación conforme del artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública a la luz del derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa en su vertiente de plena ejecución. En el tercer caso, el Juzgado Sexto de Distrito en materia administrativa dictó el acuerdo de fecha 24 de mayo de 2023 dentro del juicio de amparo 290/2021, mediante el cual ordenó sesionar con el quórum que actualmente cuenta este instituto y emitir la determinación correspondiente en estricto acatamiento al ordenado en la resolución del recurso de inconformidad 38/2022, dictada por el 16º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. En este sentido, y a efecto de dar cumplimiento al ordenado por los referidos órganos jurisdiccionales, en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, hago de su conocimiento que se encuentran presentes el comisionado Adrián Alcalá Méndez y las comisionadas Norma Julieta del Río Venegas, Josefina Román Vergara y Blanca Lila Ibarra Cadena, quienes actualmente integran el Pleno de este instituto. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias, Secretaria Técnica del Pleno, compañeras comisionadas y compañero comisionado. De no haber inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos presentados para esta sesión. Secretaria Técnica, le pido por favor dar lectura al orden del día. Con gusto. Los asuntos a tratar en la presente sesión son los siguientes. Punto 1, aprobación del orden del día. Punto 2, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este instituto, dejar sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 40.061/22 en estricto cumplimiento a la ejecutoria y el acuerdo de 17 de mayo de 2003 dictados por el Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México dentro del juicio de amparo 976/2022. Punto 3, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este instituto, dejar sin efecto la resolución emitida dentro del recurso de inconformidad RIA 227/21 en estricto cumplimiento a la ejecutoria y al acuerdo de 25 de mayo de 2023 dictado por el Juzgado Sexto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México dentro del juicio de amparo 1018/2021. Punto 3, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este instituto, dejar sin efecto la resolución emitida dentro del recurso de revisión RRD 1671/20 bis, en estricto cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad 38/2022, dictada por el 16º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, así como del acuerdo de fecha 24 de mayo de 2023, dictado dentro del juicio de amparo 290/2021. Punto 5, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución en el expediente del recurso de revisión RRA 40.061/22 bis, interpuesto en contra del Consejo de la
la Judicatura Federal, en estricto cumplimiento a la ejecutoria y al acuerdo de 17 de mayo de 2023, dictados por el Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, dentro del juicio de amparo 976/2022. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias, secretaria técnica del Pleno. Someto a su consideración, comisionadas y comisionado, del orden del día. Es que la secretaria técnica del Pleno ha dado lectura al orden del día. Someto a su consideración, comisionadas y comisionado, el orden del día. Y de no haber comentario, le pido a la secretaria técnica del Pleno tomar la votación correspondiente. Conforme a su instrucción, comisionada presidenta, se somete a consideración de las y el comisionado el orden del día para la presente sesión, por lo que le solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Alcalá. Buenas tardes, a favor. Comisionada del Río. A favor. Comisionada Román. A favor. Buenas tardes. Comisionada presidenta Ibarra. A favor. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad el orden del día para esta sesión extraordinaria. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias, secretaria técnica. En desahogo del segundo punto del orden del día relativo al proyecto de acuerdo listado, le solicito, secretaria técnica del Pleno, tomar la votación correspondiente. Con gusto, comisionada presidenta, se somete a consideración del Pleno de este instituto el proyecto de acuerdo mediante el cual se deja sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 40.061/22 en estricto cumplimiento a la ejecutoria y al acuerdo de 17 de mayo de 2023 dictados por el Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México dentro del juicio de amparo 976/2022, mismo que se identifica con la clave ACT-EXT-PV/5/6/2023.2, por lo que le solicito se sirvan a expresar el sentido de su voto. Secretaria, Sí. nada más una precisión. Me parece haber escuchado RRA 40.061. Es 4.061. ¿Es correcto? Es correcto. Gracias, secretaria. Gracias, comisionada. 4.061, es correcto. Entonces, ahora sí, procedo a tomar la votación. Comisionado Alcalá. A favor. Comisionada del Río. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionada presidenta Ibarra. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de las y el comisionado el acuerdo listado en el punto 2 del orden del día. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias, secretaria técnica. En desahogo del tercer punto del orden del día relativo al proyecto de acuerdo listado, le solicito a la secretaria técnica del Pleno tomar la votación, pero me han informado que la comisionada del Río hará uso de la palabra en el tercer punto del orden del día. Sí, teníamos registro de que iba a hacer uso de la voz, comisionada. Sí, en este momento se va a votar la insubsistencia, ¿no? Correcto, gracias. Entonces, dicho lo anterior, conforme a su instrucción, comisionada presidenta, se pone a consideración del Pleno de este instituto el proyecto de acuerdo mediante el cual se deja sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de inconformidad RIA 227/21 en estricto cumplimiento a la ejecutoria y al acuerdo de 25 de mayo de 2023, dictado por el Juzgado Sexto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, dentro del juicio de amparo 1018/2021, el cual se identifica con la clave ACT-EXT-PV/5/6/2023.3, por lo que les solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Alcalá. A favor. Comisionada del Río. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionada presidenta Ibarra. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de las y el comisionado el acuerdo listado en el punto 3 del orden del día. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias, secretaria técnica. En desahogo del cuarto punto del orden del día relativo al proyecto de acuerdo listado, le solicito, secretaria técnica, sea tan amable de tomar la votación correspondiente. Conforme a sus instrucciones, comisionada presidenta, se pone a consideración del Pleno de este instituto el proyecto de acuerdo mediante el cual se deja sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de revisión RRD
1671, diagonal 20 bis, en estricto cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad 38, diagonal 2022, dictada por el 16º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, así como del acuerdo de fecha 24 de mayo de 2023, dictado dentro del juicio de amparo 290, diagonal 2021, mismo que se identifica con la clave ACT-EXT-PV, diagonal 5, diagonal 6, diagonal 2023.4, por lo que les solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto. Comisionado Alcalá. A favor. Comisionada del Río. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionada Presidenta Ibarra. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de las y el comisionado el acuerdo listado en el punto 4 del orden del día. Es cuanto, comisionada Presidenta. Muchas gracias, secretaria técnica. En desahogo del quinto punto del orden del día relativo a la presentación del proyecto de resolución identificado con la clave RRA 4061, diagonal 22 bis, interpuesto en contra del Consejo de la Judicatura Federal en estricto cumplimiento a la ejecutoria y al acuerdo de 17 de mayo de 2023 dictados por el Juzgado 10º de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México dentro del juicio de amparo 976, diagonal 2022, cedo el uso de la voz a la comisionada ponente Norma Julieta del Río. Adelante, comisionada. Gracias. Antes que nada, una disculpa, este programa es grabado, ya que se había anunciado que era a la 1 de la tarde, pero por problemas técnicos es una grabación para que quede también asentado para cualquier situación. Y al rato vamos a saber el dictamen de la situación que sucedió. Bien, comienzo. A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, una persona solicitó al Consejo de la Judicatura Federal información relacionada con el expediente de juicio de amparo 15, diagonal 2013, radicado en el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa en específico, 1, la demanda de amparo y 2, el auto de admisión. Además, la persona solicitante indicó que la información se encontraba en formato digital en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y que solicitaba la gratuidad en el acceso a la información. En su respuesta, el Consejo de la Judicatura Federal puso a disposición de la persona recurrente 213 fojas en versión pública relativas a la demanda de amparo y auto admisorio del amparo en cuestión previo pago de los costos de reproducción de 193 fojas en la modalidad de documento digitalizado, copia simple o certificada, señalando que las primeras 20 fojas no tienen costo de reproducción. En su recurso de revisión, la persona ahora recurrente interpuso un recurso ante este instituto manifestando que la información existe en formato digital y que la generación de una versión pública no debe generar un cobro adicional, pues la información había sido solicitada de manera electrónica. En los alegatos, el sujeto obligado explicó que para satisfacer la modalidad de entrega elegida por el recurrente, es decir, en formato digital, se debe obtener la copia de las constancias originales y sobre tales copias hay que atestar aquella información que se deba resguardar en términos de la ley aplicable. Esto implica el cobro de reproducción de la información. Además, se debe de escanear la copia atestada a efecto de generar el archivo electrónico, lo que conlleva a cobrar el cobro por digitalización. Primera resolución de este Pleno. El 4 de mayo del año 2022, el Pleno de este instituto determinó confirmar la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal al considerar que la elaboración de una versión pública procede hasta que se haya realizado el pago respectivo. Lo anterior, dado que la documentación requerida debía fotocopiarse y sobre esta se testarían las palabras o contenidos clasificados. Juicio de amparo 976, diagonal 2022. La persona recurrente, en ejercicio de su legítimo derecho, promovió un juicio de amparo contra la resolución del INAI, el cual fue radicada y conocida por el Juzgado 10º de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. El juez concedió el amparo a la persona recurrente y ordenó al Pleno de este instituto lo siguiente, cito: dejar insubsistente la primera resolución aprobada en sesión de Pleno el 4 de mayo del año 2022
emitir otra resolución con libertad de jurisdicción en la que se analicen los agravios planteados por la persona recurrente. Del nuevo análisis realizado por la ponencia a mi cargo, me permito exponer las siguientes consideraciones. Si bien la persona recurrente indica que la información existe en formato digital, lo cierto es que la documentación que está solicitando, el escrito de demanda y el auto admisorio, requieren de elaborarse en versión pública para proteger la información clasificada. Por ello es que primero se debe de imprimir las constancias, luego después testarse estos contenidos y posteriormente digitalizar la versión pública para su entrega en el formato digital que requiere la persona. Sin embargo, los costos que le generen por la elaboración de la versión pública obedecen a un procedimiento estándar para salvaguardar la información sensible y no tendrían, por tanto, que significar un costo adicional. Es decir, los costos que conlleven la digitalización se derivan de una obligación que tienen todas y cada una de las autoridades cuando el documento a entregar, en atención a las solicitudes de acceso a la información, contiene partes o secciones que por su naturaleza deben ser resguardados. Propuesta de resolución. Por lo anterior, esta ponencia propone modificar la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal al considerar que los costos para la elaboración de una versión pública derivan de un proceso obligatorio de los sujetos obligados y se le instruye a efecto de que entregue la versión pública de la demanda de amparo y el auto de admisión dentro del expediente del juicio de amparo 15/2013, radicado en el juzgado primero del distrito en materia administrativa por correo electrónico. En un mensaje, quiero comentarles que hoy realizamos esta sesión extraordinaria de pleno porque en el INAI pues estamos acatando, como debe de ser, las resoluciones del Poder Judicial, en este caso específicamente al juzgado de distrito. Esto ha sido nuestro actuar apegado siempre a la legalidad, defendiendo la Constitución que juramos todos y cada uno de nosotros defender en nuestras tomas de protesta. Debemos recordar que desde el 1 de abril el INAI cuenta con solo 4 comisionados de 7 por falta de nombramientos. Esto significa que estamos impedidos para resolver al día viernes, con corte del día viernes, un total de 5,288 medios de impugnación relacionados principalmente con el acceso a la información y la protección de datos personales. De los 3,677 fueron ingresados a partir del 1 de abril, de los que 3,677, fueron ingresados a partir del 1 de abril, cuando nos vimos impedidos para sancionar. No olvidemos que estos recursos representan personas. Sin embargo, el INAI no está desaparecido, no está detenido. Comentarles que para esto pues no se necesita leer lo que tanto hemos comentado en las entrevistas. Hemos estado al pendiente de las convocatorias del Senado de la República, la última que fue la semana pasada, para también dar un cumplimiento a un juzgado. Es la tercera ocasión que se convoca para ello y no pasa nada. En el INAI cumplimos la ley, en el INAI le hacemos caso a los jueces, en el INAI estamos apegados a derecho. Es por ello que sesionamos de manera extraordinaria y pues sirve el escenario para hacer un llamado tanto al Senado, pero también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la controversia constitucional que tienen en su poder. Nosotros vamos a seguir sesionando de manera extraordinaria siempre que llegue una resolución de un juez. Quiero nada más para terminar comentar que nos preguntaban si la resolución, estaban conscientes que éramos 4, la resolución es tan concreta, la instrucción del juzgado es tan concreta que ahí en su momento se le dijo que no se le podía dar cumplimiento por falta de quórum. A su vez, el juzgado contesta y dice que con la independencia del quórum demos cumplimiento, y la dependencia del quórum es que somos 4 comisionados por mayoría simple. Entonces, estamos dando cumplimiento a una indicación de un juzgado como debe de ser. Es cuanto. Muchas gracias, comisionada del Río. Pregunto a mi compañera y compañero comisionado si desean hacer uso de la voz. Si no hay comentarios, le pido, secretaria técnica del Pleno, tomar la votación correspondiente.
Conforme a su instrucción, comisionada presidenta, se somete a consideración de las señoras y señor comisionado el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 4061 bis, que propone modificar la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que se ha expuesto. Solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Alcalá. A favor, con el voto particular anunciado previamente a la Secretaría Técnica del Pleno. Gracias. Comisionada del Río. A favor. Comisionada Román. A favor, también con el voto particular que ha sido previamente anunciado y enviado a esa secretaría. Comisionada presidenta Ibarra. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 4061 bis, con los votos particulares de los comisionados Alcalá y Román, en el sentido de modificar la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias, secretaria técnica. Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión extraordinaria del Pleno del día de hoy, lunes 5 de junio de 2023, siendo las 14 horas con 6 minutos. Buenas tardes, buen provecho.